Es el tiempo del Adviento, tiempo de la esperanza. Con alegría venimos a tu altar. Isaías nos anuncia la venida del Mesías, una esperanza para todos los tiempos. Reunidos como iglesia en la esperanza, nuestra esperanza está en ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este Santo Rosario colocamos en las manos de la Santísima Virgen nuestras necesidades. Oramos por la paz del mundo. Oramos por todos los que están en clínicas y hospitales, los que están enfermos en sus casas, por nuestra salud. Los misterios que vamos a contemplar en esta tarde son los gozosos. El primer misterio gozoso es el anuncio del ángel a la Santísima Virgen María. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. El Rosario de María nos libre de todo mal. Veneremos noche y día a nuestra Madre Celestial y con ella adoremos a la Santísima Trinidad. especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. El tercer misterio gozoso es el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cada día perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. María es Madre de
gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. El Rosario de María nos libre de todo mal. Veneremos noche y día a nuestra Madre Celestial y con ella adoremos a la Santísima Trinidad. Cuarto misterio de gozo es la presentación del niño Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. El quinto y último misterio gozoso es la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. El Rosario de María nos libre de todo mal. Veneremos noche y día a nuestra Madre Celestial. Trinidad Santa, te pedimos por los que no creen, por los que no te adoran, por los que tienen el corazón árido como el desierto, no esperan nada de ti ni te aman. Virgen, protégenos. Jesús y María, te amamos. Sálvanos y salva nuestro mundo. Virgen, protégenos. Jesús y María, te amamos. Sálvanos y salva nuestro mundo. San José, amigo de Jesús y de nuestros hogares, ruega por nosotros. Un Padre nuestro, una Ave María y un gloria por el Santo Padre, el Papa Francisco, y por las indulgencias ganadas por orar este Santo Rosario. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias te damos, soberana princesa, por los favores que todos los días recibimos de vuestras benéficas manos. Dignaos, Señora, tenernos ahora y siempre bajo vuestra protección y amparo, y para más obligación te saludamos con una salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas, gracias y gozos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros nunca partes. Ven con nosotros a toda parte y solo nunca nos dejes. Y ya que nos amas y proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Nos disponemos para la Santa Eucaristía.
Es el tiempo del Adviento, tiempo de la esperanza. Con alegría venimos a tu altar. Isaías nos anuncia la venida del Mesías, una esperanza para todos los tiempos. Reunidos como iglesia en la esperanza, nuestra esperanza está en ti, Señor. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo a Tepeyac. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al Tepeyac. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Cristo Jesús, nacido de María la Virgen, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Padre. Celebramos la Santa Misa en sufragio por todos los fieles difuntos, intención de Ángela Viviana Mejía. También, pues hoy tenemos esta bella fiesta latinoamericana, Nuestra Señora de Guadalupe. El Papa León XIII le dio el título de Emperatriz de América Latina y patrona de las Islas Filipinas. Yo quiero que con mucha devoción y participando activamente en esta divina liturgia, le confiemos a ella, nuestra Madre, la vida de la Iglesia Universal, del Papa, especialmente de las diócesis de este continente, de cada familia, de tantos países que sufren por la violencia, la pobreza, por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Y con humildad nos reconocemos pecadores delante de Dios. Hijo de Dios, que naciste de María y te hiciste nuestro hermano, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Palabra eterna del Padre, engendrada en María, por la que todo ha venido a la existencia, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Luz que brilla en las tinieblas, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Unánimes, gloria a Dios en el cielo, Y y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios,
Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre de misericordia, que pusiste a estos pueblos tuyos de América bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar nuestra fe y buscar el progreso de América por los caminos de la justicia y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, siéntense y escuchemos. Lectura del libro de Isaías. En aquellos días el Señor habló a Acaz. Pide una señal al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz: no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios: escucha, casa de David, ¿no os basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor, por su cuenta, os dará una señal. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. Señor. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. El Señor de la muerte y la vida hunde en el abismo y levanta de la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor
esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Es bueno preguntarnos por qué la Iglesia le da un puesto tan especial de preeminencia a la Santísima Virgen. Fíjense que el jueves teníamos esa gran solemnidad de la Inmaculada Concepción. Hoy tenemos esta fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, y el 1 de enero Santa María, Madre de Dios, y así a lo largo del año litúrgico. Usted puede dar respuestas, porque son muchas, pero hay un hecho fundamental de fe, y eso es lo más importante, y es que la Virgen, no solamente por ser Madre de Cristo, Madre de Dios, Madre nuestra, es primordialmente modelo de discipulado. Eso es lo más esencial. Dice San Agustín que la Virgen, antes de concebir físicamente al Hijo, lo concibió primero por la fe. Por eso la Iglesia la pone a ella como el preámbulo, digamos, de todo el camino de la fe, de todo el discipulado. Y este texto, muy conocido de la Anunciación, así lo testifica: hágase en mí según tu palabra. Eso es un discípulo. El discípulo es aquel que nunca se siente graduado. Fíjense en este detalle. Los rabinos en el Antiguo Testamento, o sea, los maestros de la ley, los conocedores del Antiguo Testamento, tenían sus escuelas, las escuelas rabínicas.
Y los jóvenes pues tenían el deber de aprender la ley de Moisés, conocer la escritura, entonces hacían su escuela. Ustedes recuerdan que en los Hechos de los Apóstoles se menciona a uno de esos grandes maestros, Gamaliel. Ese es un ejemplo. Y entonces cuando ese discípulo del rabino casi que se aprendía y manejaba de memoria y al dedillo el Antiguo Testamento, se convertía en un nuevo rabino, se graduaba, para usar un término cercano, y terminaba su discipulado con ese maestro y empezaba a ser maestro de otros, y así. En el Evangelio no es así, en la iglesia no es así, porque el maestro siempre será el mismo, el divino Salvador, y los discípulos seremos nosotros siempre. Y como es un maestro que no agota su enseñanza, hágase en mí según tu palabra, nunca terminaremos de aprenderle. Siempre será un trabajo progresivo, siempre. Fíjense en este detalle que pone el Evangelio. El ángel entrando en su presencia. Es muy importante esa palabra presencia porque ya desde el Antiguo Testamento con ese término se entiende no solo que Dios está y existe, sino que Él proporciona la posibilidad de que nosotros en un clima de oración, su presencia, podamos entenderlo, nutrirnos de Él. Por eso miren que nosotros tenemos espacios sagrados, los templos, y momentos sagrados como este, la Eucaristía, para sentarnos como discípulos a escuchar la voz del Maestro que resuena aquí, a través de los proclamadores y del predicador. Entonces, miren la diferencia. Y eso es lo que la Santísima Virgen hace. A mí me llama la atención que de las apariciones marianas, de las que son reconocidas por la Iglesia, como esta de Santa María de Guadalupe, hay un elemento común. Siempre hay una invitación a la penitencia, a la conversión, a los sacramentos, pero ante todo la obediencia a Jesucristo. Siempre. Y la obediencia a Jesucristo se realiza de manera concreta en la obediencia a la Iglesia, a la comunidad, a nuestros pastores, al Papa, al obispo, a los legítimos sucesores de los apóstoles. Esa es la razón trascendental del por qué la Iglesia le reserva a la Virgen un culto tan especial. Además, porque si uno entiende la encarnación, la venida del Hijo a nosotros, real, cierta, ¿cómo se hizo carne el Hijo? De una mujer. Gálatas 4:4, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Es decir, la Virgen es determinante en la historia de nuestra salvación. No se entiende un buen cristiano si no es un buen mariano. Que esta palabra nos invite, nos mueva, nos motive a escuchar siempre. Y miren, nunca nos sintamos graduados en fe. Nunca. Uno como sacerdote ha recibido una muy buena formación, gracias a Dios, pero uno sigue aprendiendo, sigue siendo discípulo con ustedes, sigue recibiendo de esa fuente inagotable de sabiduría que es Dios, su sabiduría divina. Amén. Hermanos, oremos fervientemente a Dios Padre, que quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y digamos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor.
por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor la conserve y la proteja con su amor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los pueblos de toda la tierra, para que conserven ellos la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que están angustiados con diferentes necesidades, para que el Señor les dé ayuda y remedio, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nosotros mismos y nuestra comunidad, para que el Señor se digne aceptarnos como ofrenda agradable, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por todos los difuntos según la intención de Ángela Viviana Mejía. Te rogamos, Señor. Oremos en silencio por nuestras necesidades. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu Iglesia y concédenos eficazmente lo que te hemos pedido con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre nuestra eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre nuestra eres tú. Ruega por nosotros pecadores de esta tierra, ruega por el pueblo que en su Dios espera. Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre nuestra eres tú. Si alguien quiere confesarse, en la capilla del Santísimo está el Padre Saúl. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en esta fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe y haz que este sacrificio nos dé fortaleza para cumplir tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar y proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy en su advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, queremos exaltar tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza.
pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación, cuando complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al autor de la vida, Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro. Por él los ángeles y santos te adoran eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, Santa María de Guadalupe, San José su esposo, los apóstoles, los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. San Juan Diego, te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo José Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de toda esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, según la intención de Ángela Viviana Mejía, y a cuantos murieron en tu amistad, el Padre Víctor Buenaventura, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 El ángel entrando en la presencia de María. Nosotros en la Eucaristía estamos en la real presencia del Señor y por eso nos atrevemos a decirle: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Se saludan con la paz de Cristo. La paz. La paz contigo.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. El mundo muere de frío. El alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos. El mundo no tiene amor. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Envuelto en sombría noche, el mundo sin paz no ve. Buscando va una esperanza, buscando, Señor, la fe. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor.
Oremos. El cuerpo y la sangre de tu Hijo, que hemos recibido en este sacramento, nos ayuden, Señor, por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe, a reconocernos y amarnos como verdaderos hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que brille para ella la luz perpetua. Brille para ellos la luz perpetua, descansen en paz. Amén. Amén. Vamos a honrar a la Santísima Virgen con la salve. Que cuando hagamos esta oración, pongamos delante de ella nuestra vida, nuestras necesidades, especialmente los hogares, la familia, que es la iglesia doméstica, la base de las comunidades. Consagrémosle la vida de los sacerdotes, especialmente de los que están en mayores dificultades, la vida de los obispos, de nuestra diócesis, de nuestra parroquia, en fin, todo tuyo, como decía San Luis María Griñón de Montfort. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La Virgen sueña caminos, está a la espera. La Virgen sabe que el niño está muy cerca. De Nazaret a Belén hay una senda, por ella van los que creen en las promesas. Oh María, concebida sin pecado. Ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María, concebida sin pecado. Ruega por nosotros que recurrimos a ti. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Les recuerdo que el viernes empezamos la novena. Entonces a las 6:30 la misa y así como ahora al final la rezamos. Feliz noche. Gracias, Padre, igualmente. Gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.